Buenas tardes. Boa tarde. Bueno, pois vamos a empezar a última sesión deste cuarto foro de filosofía. Temos con nos a Antonio Campillo, que é filósofo, sociólogo, catedrático na Universidade de Murcia, presidente da Red Española de Filosofía, digamos, os títulos que están publicitados para na súa figura. Campillo é un clásico da filosofía española xa, leva, pois, non sei, 30 e tantos anos, non vamos agora a confesar a antigüidade, pero eu recordo un libro aí xa tamén bastante tempo que foi finalista do Premio Anagrama de Ensayo, que foi un premio, vamos, que tiña moita relevancia, sobre todo pois xa desde nos tempos da transición, e creo que o ano 85 fora finalista, no? Que era Adiós al progreso, precisamente, e dicir, un título que xa conecta, por lo tanto, coa temática do noso foro deste ano. Antonio Campillo ten traballado pois, autores clásicos, autores contemporáneos como Hannah Arendt, Foucault, Derrida, Bataille, Canetti, Bauman, tamén autores clásicos como Plotino, Aristóteles, Maquiavelo. Eu destacaría tres núcleos temáticos na súa obra. Non sei se, a mellor, me aclaraste se son tamén tres momentos sucesivos ou se entremezclan na súa investigación. Por un lado, eu creo, inicialmente, a orixe da modernidade, a idea de suxeito, a idea de razón. Tamén as fontes gregas do pensamento occidental. E, finalmente, ou desde sempre, os problemas especificamente contemporáneos, sobre todo nos tempos máis recentes, os problemas derivados do contexto da globalización, problemas en torno ao totalitarismo, a biopolítica. Estes temas desembocan de xeito bastante natural na súa última publicación. Temos Tierra de Nadie, como pensar en a sociedade global, como pensar na sociedade global. Espero que Antonio Campillo nos descubra como pensar na crise da filosofía occidental, da razón occidental, e como pensar esta terra de nadie na que se está a convertir a sociedade global. Esta globalización amurallada, que tamén aparece esa expresión neste libro, na que se multiplican as fronteiras e proliferan os ninguén, os nadie. Como pensar a sociedade global, pero tamén como pensar nela, é dicir, que tipo de filosofía é necesaria neste momento histórico. En torno a iso, o libro, supoño que xa nos aclarará Antonio Campillo, pois postula unha especie de novo saber que denomina cosmopoliética. Este traballo que Campillo nos vai a presentar tivo a súa orixe nunha conferencia impartida no marco do primeiro congreso da Red Española de Filosofía en setembro de 2014 en Valencia. E eu quería destacar aquí, para rematar xa a miña presentación, esta outra vertiente do traballo filosófico de Antonio Campillo, que é o seu activismo filosófico como presidente da Rede Española de Filosofía e como inspirador de boa parte da actividade reivindicativa da REF, na que o Grupo Doxa tamén está asociado e participando nas campañas que levamos unhos anos levando adiante. E este aspecto de alguma maneira, vamos a decir, líder filosófico, de certa maneira, está tamén conectado co profundo coñecemento que Campillo ten da filosofía española, da realidade da filosofía en España, desde o franquismo e despois, onde tamén temos, de alguma maneira, vivido unha particular transición filosófica desde a filosofía dominante no franquismo ata nos tempos da democracia, como esa evolución da filosofía que finalmente dá paso á realidade actual da filosofía, que sabedes que é conflictiva neste momento e que está ameazada por tantos frentes, que é un problema non só da filosofía, sino das humanidades
en xeral, e en particular dentro do contexto dos sistemas educativos. Entón, Antonio Campillo coñece moi ben esta problemática, toda esta situación da filosofía, das humanidades, no contexto español en particular, e tamén no contexto europeo. Por lo tanto, temos con el o privilexio de poder ter acceso a, digamos, información de primeira man sobre estas cuestións. E repito, sobre a cuestión máis xeral da globalización, que un pouco será o foco, imagino, do libro da súa última investigación, e imagino que do núcleo do que nos vai a presentar Antonio Campillo hoxe. Ben, vos deixo con el, por min xa está abondo así. Gracias. Voy a comenzar citando a un filósofo judío, alemán, marxista, que es Ernst Bloch, que definió al ser humano como un animal utópico. Es decir, como un animal que no se limita a vivir en el aquí y el ahora, donde tenemos nuestro cuerpo, esta atmósfera en la que estamos respirando, este entorno físico en el que estamos, sino que al mismo tiempo estamos en otra parte. Llevamos con nosotros nuestros recuerdos, nuestros sueños, nuestras expectativas, nuestra imaginación, y por tanto estamos siempre, por así decirlo, fuera de nosotros mismos, ¿no? Somos animales excéntricos, desarraigados, que estamos, por así decirlo, viajando siempre con el pensamiento más allá del aquí y el ahora. Entonces, Bloch decía que el ser humano es un animal en ese sentido desiderativo, ¿no? Que proyecta, digamos, sus deseos, sus sueños, sus expectativas y, por tanto, construye mundos con la literatura, con el arte, con la religión, con la filosofía, con la arquitectura. En realidad, él no habla propiamente de utopía, sino es una expresión que él utiliza, imágenes desiderativas del instante colmado. Son los deseos pues, de felicidad, de plenitud, de una vida sin guerra, de una vida sin trabajo, de una vida sin enfermedad, de una vida sin muerte. En realidad esta concepción de la condición humana no es exclusiva de Bloch. Hay una larga tradición en la filosofía occidental y en la literatura y en el arte. No sé si conocéis un famoso texto de Giovanni Pico de la Mirandola, a finales del siglo XV, que es el discurso sobre la dignidad del hombre. Bueno, se le conoce así como el discurso sobre la dignidad del hombre, donde Pico dice que Dios, bueno, creó todos los seres, ¿no? Como cuenta el Génesis, a cada planta, a cada animal, a cada astro, pues le dio una naturaleza propia, y ya cuando llega la hora de crear al hombre se le habían acabado todos los moldes, ¿no? Y entonces crea un ser, dice Pico, que no tiene naturaleza propia, sino que puede adoptar todas las naturalezas. Es un ser proteico, camaleónico, dice él, literalmente camaleónico. Es decir, un ser que puede adoptar todas las formas posibles de ser. Ese es el ser humano. Bueno, esa idea de Pico llega pues, ya al romanticismo, llega al marxismo, a Nietzsche, al existencialismo del siglo XX, en fin, es una idea que ha recorrido gran parte de la filosofía moderna, la idea de que podemos trascender lo dado, de que podemos inventar cosas nuevas, técnicas, artes, instituciones, podemos transformar el mundo. Ahora bien, esta capacidad de trascendencia, estas imágenes desiderativas, como las llama Bloch, se han dado de muchas maneras, no han tenido la misma forma en todas partes, en todas las épocas. Yo voy muy rápidamente a recordaros algunas formas, digamos, muy distintas. Lo que llamamos los mitos, el llamado pensamiento mítico, ¿no? De las sociedades, de las primeras sociedades humanas. El llamado pensamiento mítico, bueno, pues habla de dioses, de animales, de plantas, de astros, de hombres. ¿Qué es lo que tiene de característico el pensamiento mítico, los relatos míticos, los rituales mágicos?
En mi opinión, el principio fundamental del pensamiento mítico es la metamorfosis. Los humanos podemos transformarnos en animales, en plantas, en estrellas, y al revés, las estrellas, las plantas, los animales pueden adoptar atributos humanos. En el pensamiento mítico, esa metamorfosis de lo uno en lo otro es algo habitual. Y eso se ha conservado en la literatura. Bueno, ahí están las metamorfosis de Ovidio, en la novela, en los cuentos populares, ¿no? Esa constante capacidad, digamos, para ser otro, distinto, en un mundo otro. Luego, en las grandes civilizaciones antiguas, en Grecia, en Roma, en Mesopotamia, en la India, en China, surgen las grandes religiones y surgen toda una serie de imágenes desiderativas, como diría Bloch, nuevas, distintas del pensamiento mítico. Entonces comienzan, por ejemplo, la idea del paraíso originario. Es la idea griega del Edén, ¿no? De la edad dorada, que decía Hesíodo, ¿no? Hesíodo habla de 5 edades que las compara con los metales, ¿no? La edad de oro, la edad de plata, la edad de bronce, la edad de hierro, bueno, y la edad de los héroes son 5. Ovidio habla de 4, elimina la de los héroes, pero son edades que se van degradando como los metales del más noble al más plebeyo, de manera que en el origen habría existido pues, una edad dorada de una raza humana que era similar a los dioses. Y en la tradición judía tenemos el paraíso terrenal, ¿no? Dios crea a Adán y Eva en un lugar, los coloca en un lugar donde no existía ni el trabajo, ni la enfermedad, ni el dolor, ni la muerte. Pero, tanto en una tradición como en la otra, en la tradición grecolatina como en la tradición judía, ese paraíso originario es un paraíso perdido, irreparablemente perdido. Y además perdido por culpa humana. En el caso de Hesíodo y de Ovidio se habla de una especie de sucesión de las razas humanas como una degradación moral, de manera que la raza actual, según Hesíodo, ¿no? sería la peor de todas. Y en la tradición judía está el pecado original, ¿no? El pecado original, no comáis del árbol, de la ciencia, del bien y del mal, y comen, ¿no? Eva le da la fruta a Adán y los dos comen, y entonces Dios se enfada y los expulsa del paraíso. Y desde entonces son condenados al trabajo, a la enfermedad, al sufrimiento, a la guerra, al parto con dolor y a la muerte. Bueno, esa es una idea prototípica de sociedad ideal, ¿no? El paraíso perdido, irreparablemente perdido. En estas sociedades tradicionales, otra idea que también aparece frecuentemente es la del paraíso, por así decirlo, lejano, el que está más allá del mar, en lejanas continentes, montañas, islas, en lugares inaccesibles, no solo inaccesibles por la lejanía, sino porque además en medio hay trampas, monstruos, ¿no? Peligros, y por tanto que son también lugares inaccesibles o a los que solo puede acceder pues, el héroe, ¿no? Esto aparece en la literatura, desde los argonautas hasta las mil y una noches, ¿no? Sinbad el marino, etc. Esta idea de pues, la fuente de la eterna juventud, ¿no? El país, el dorado, en fin, en Platón, la nueva Atlántida, ¿no? Una civilización que luego se habría sumergido en el mar, etc. Y hay una tercera imagen desiderativa en las sociedades tradicionales, tanto, insisto, en la tradición grecolatina como en la judía, por no irnos mucho más allá, que es la de una sociedad situada más allá de la muerte. Son los campos elíseos de los griegos, reservados a los dioses, pero también a algunos humanos, que son héroes, semidioses, etcétera, que pueden acceder a esa especie de
paraíso no situado en el origen, sino en el futuro, pero en un futuro posterior a la muerte. Hay que morir para llegar a los campos elíseos. Y lo mismo ocurrirá en la tradición judía, ¿no? Judío-cristiana. La idea de un cielo bienaventurado, de un reino de Dios al que también se accede tras la muerte. Bueno, tenemos aquí, he estado continuamente, digamos, comparando la tradición greco-latina, la tradición judío-cristiana. Como sabéis, la tradición greco-latina supone una concepción cíclica del tiempo, el mundo, el cosmos, no, es un orden eterno que no tiene principio ni fin, que en todo caso se renueva incesantemente, ¿no? Nace y renace en grandes ciclos cósmicos, y las propias sociedades humanas siguen esos ciclos cósmicos. Mientras que en la tradición judeocristiana el tiempo se piensa como una sucesión única que tiene un principio absoluto, que es la creación del mundo por Dios, por Yahvé, y tiene un final absoluto, que es el final de los tiempos. Una sola línea y además dirigida, conducida por el propio Yahvé, por la providencia divina. Bueno, pues voy a centrarme un poco en esta tradición judeocristiana, porque de ahí viene justamente la imagen de la tierra prometida. En cierto modo, el mito fundacional del judaísmo es la tierra prometida. Sabéis que los judíos inicialmente eran un pueblo de pastores, nómada, originario de la península arábiga, que llegan a Egipto, no se sabe muy bien cómo ni por qué, y vivieron en Egipto, digamos, sometidos al régimen de los faraones, ¿no? Como un pueblo esclavizado. Hasta que aparece un héroe, un líder, que es Moisés, que los saca de la esclavitud de los faraones y los lleva a través del Mar Rojo, a través del desierto del Sinaí, hasta la tierra prometida, que será Palestina, aunque Moisés, como sabéis, muere antes de llegar. Moisés es la figura clave porque además en el Sinaí se le aparece Dios y entonces Dios le da las tablas de la ley, es decir, Dios establece un pacto con el pueblo judío. Tú serás mi pueblo elegido si a cambio obedeces mi ley, ¿no? Es el famoso pacto, la alianza entre Dios y su pueblo. Los judíos desde ese momento se convierten en creyentes de un único Dios, que es Yahvé. Para ellos, digamos, su constitución como pueblo, por tanto, está vinculada a ese viaje a través del desierto para llegar a la tierra que Dios les había prometido. Bueno, efectivamente llegaron y la conquistaron y construyeron sobre ella una monarquía con David, Salomón, etcétera, que duró relativamente poco. Luego los judíos son colonizados de nuevo por distintos imperios, bueno, los babilonios, los persas, los romanos, y es en la época del, bueno, ese exilio que vuelven a sufrir, sobre todo bajo Babilonia, es la que les lleva a los judíos a escribir los textos de su tradición, es cuando se escribe la Biblia, ¿no? Y surgen movimientos judíos milenaristas, que empiezan a hablar de una tierra prometida en un sentido metafórico, de una Jerusalén celestial en la que aparecerá un Mesías. Mesías es un término hebreo que quiere decir el ungido, porque los reyes hebreos, o sea, David y Salomón, no se coronaban, no se les ponía una corona. La ceremonia de nombramiento como reyes era ungirlos con aceites aromáticos, ¿no? Por tanto, decir de alguien que es el ungido es decir que es el rey.
Entonces aparecen movimientos milenaristas que esperan la llegada de un Mesías salvador, pero con esa connotación política de libertador, que va a liberar a los judíos de los extranjeros, del dominio extranjero, y va a restaurar la antigua monarquía de David y Salomón. Bueno, por tanto, en la tradición judía esta idea de la tierra prometida está, digamos, desde el origen, y luego cuando los romanos reprimen esos movimientos, esas revueltas de los judíos, y destruyen el templo de Jerusalén y destruyen la propia ciudad de Jerusalén, se produce la gran diáspora de los judíos ya hasta el siglo XX, ¿no? 2 milenios de diáspora, en donde el éxodo a través del desierto se convierte ya en un relato, en un gran relato metafórico, es la existencia del pueblo judío, vivir en eterno éxodo a través de la historia, y donde la tierra prometida se pospone a un final de los tiempos, ¿no? Luego llegan los cristianos, que se consideran herederos del judaísmo, y de hecho asimilan todo el Antiguo Testamento, el mismo Dios, los mismos profetas, etc., y dicen: Jesús de Nazaret es el Mesías. Pero claro, Jesús de Nazaret, como sabéis, lo matan en la cruz los romanos. Vaya, no hay Jerusalén celestial. Entonces aparece un personaje muy importante que es Pablo de Tarso, es el primer teólogo cristiano, es realmente quien inventa el cristianismo. ¿Y qué dice Pablo de Tarso? Sí, Jesús ha muerto, pero volverá de nuevo. Habrá una segunda vuelta y esta vez vendrá con todo su poder y con toda su gloria. Y será el final de los tiempos. Y vendrá la Jerusalén celestial. Y se instaurará la tierra prometida sobre la tierra, ¿no? La tierra, el reino de Dios sobre la tierra. Y así se construye el Nuevo Testamento. Si os fijáis, la Biblia cristiana comienza con el libro del Génesis, que es el libro de la creación del mundo, y termina con el libro del Apocalipsis, que es el relato del final de los tiempos. En la tradición cristiana, por tanto, se vuelve a retomar esta idea de la tierra prometida como un final de los tiempos hacia donde se encamina la humanidad. Y hay toda una construcción, toda una teología de la historia que construye el cristianismo, pues desde San Agustín en adelante. Y de hecho hubo muchos movimientos milenaristas cristianos al final de la Edad Media y durante el Renacimiento. Lo que se llamó la Reforma Radical, bueno, el propio Bloch, que he dicho al principio, tiene un trabajo, un estudio sobre Thomas Müntzer, ¿no? Le llamó el teólogo de la Revolución, y era uno de los líderes, digamos, del movimiento campesino en el siglo XVI, ¿no? Hubo mucho, y estos movimientos, ¿qué decían? El reino de Dios se acerca, y empezaban a destruir a todas las autoridades eclesiásticas, civiles, ¿no? Los últimos serán los primeros serán los últimos. Estas frases de Jesús de Nazaret las convierten en una consigna política, revolucionaria, y bueno, tratan, por así decirlo, de precipitar la llegada de la tierra prometida. Evidentemente, tanto los católicos como los protestantes se aliaron contra ellos, ¿no? Contra estos movimientos, digamos, de reforma radical, de reforma extrema. Bueno, y así llegamos a los tiempos modernos. En la época moderna, a partir del siglo XVI, esta idea de la tierra prometida se transforma completamente en la idea moderna de la utopía. Bueno, este término utopía, como sabéis, se lo inventó un humanista inglés, Tomás Moro, que escribió una novela, un relato, con ese título, Utopía, que por cierto se celebra este año el 5º centenario de su publicación. Publicó en 1516. Luego vinieron otras novelas, la de Bacon, la de Campanella, etc. Digamos que Tomás Moro inventa un género literario que va a tener un éxito enorme durante toda la época moderna, hasta el siglo XX. El género utópico, es decir,
el relato de una sociedad ideal, perfecta, que Moro sitúa, curiosamente, en el Nuevo Mundo, en una isla del recién descubierto Nuevo Mundo, América. Bueno, aunque no era propiamente una isla, Utopía tenía un istmo que la unía al continente y es Utopo, el fundador de la sociedad utópica, que corta el istmo para separar, convertir, o sea, es una isla artificial. Esto es muy importante, es una isla artificial. Separarla del continente, pero como si fuese, digamos, una sociedad creada ex novo, de la nada, es decir, sin ningún vínculo con los vicios de las sociedades del pasado. Bueno, pues hay un gran debate, ha habido un gran debate entre los filósofos, los historiadores, etcétera, sobre lo que significa que el pensamiento moderno, todo el pensamiento moderno en el sentido más amplio, no solo la filosofía, sino en general toda la cultura moderna, sea una cultura utópica. En un sentido distinto de estas otras imágenes desirativas que he dicho antes, del paraíso perdido, los paraísos lejanos, la tierra prometida, etc. Hay quienes consideran que el pensamiento utópico moderno es una prolongación de la esperanza escatológica cristiana, ¿no? De la esperanza cristiana en un final de los tiempos, en un reino de Dios sobre la tierra, en una Jerusalén celestial, etc. Lo piensa el propio Bloch judío de origen, establece una especie de continuum, ¿no?, entre todos los paraísos de tradición religiosa y los sueños políticos del anarquismo, del socialismo, del marxismo. Y lo piensa también otro escritor, filósofo alemán, también judío, que es Karl Lewit, que huyó también como Bloch tuvieron que huir de Alemania durante el nazismo. Karl Lewit tiene una obra que ha sido muy discutida, se llama Historia del mundo y salvación, los presupuestos teológicos de la filosofía de la historia, donde dice que toda la concepción utópica de la modernidad, toda la concepción progresista de la historia, es heredera de la teología de la historia cristiana. Es una secularización de la teología de la historia cristiana y mientras que Bloch lo consideraba algo positivo, Lewit lo considera algo negativo y preconiza una especie de regreso a los griegos, ¿no?, a la concepción clásica de Grecia y Roma, del cosmos como un mundo cíclico, etc. Esto ha dado, como os decía antes, lugar a un gran debate entre los filósofos contemporáneos sobre el sentido de la modernidad, ¿no? Hay otros autores que han rechazado completamente ese continuum entre la escatología cristiana y el progresismo moderno, como Blumenberg, Hans Blumenberg o Habermas, ¿no? Diciendo que en absoluto, o sea que la racionalidad moderna es una racionalidad que se autofunda, ¿no?, que es autónoma con respecto a la tradición religiosa, judeocristiana o de cualquier otra religión, ¿no? Es decir, que la modernidad es una época realmente nueva, en cuanto que es, por así decirlo, en el sentido kantiano, ¿no?, la época de la mayoría de edad de la humanidad, es cuando la humanidad llega a su edad adulta, ¿no?, y comienza a pensar por sí misma, a no depender de sacerdotes ni de autoridades y, por tanto, a autodeterminarse de manera libre, etc. La modernidad sería realmente una época que rompe con todo el pasado precedente. Como veis, en torno a esta cuestión de la utopía se están discutiendo desde hace mucho tiempo cuál es el sentido mismo de la modernidad, de lo que fue la Europa moderna, la Ilustración, el progreso de la razón, de las instituciones, las revoluciones políticas, etc. Yo quisiera ceñirme al concepto de utopía para mostrar que tiene algo específicamente distinto de la idea de paraíso terrenal o de la idea de tierra prometida en el sentido judío y en el sentido cristiano.
La utopía moderna, tal y como aparece a partir de Moro en adelante, hasta las utopías del siglo XIX, anarquistas, socialistas, comunistas, etc., tiene tres características muy peculiares. Primero, se sitúa en el orden intramundano, del tiempo intramundano, no se sitúa más allá de la muerte, no hay que esperar a morirse para llegar a la sociedad utópica. Por tanto, es un tipo de sociedad que se puede esperar en el orden del tiempo humano, del tiempo histórico, del tiempo de las sociedades humanas. Es colocado en el futuro, pero en un futuro temporal, no supratemporal, ¿no? En segundo lugar, es un tipo de sociedad que va a ser construida por los propios hombres, no va a ser instaurada por Dios, porque conviene tener en cuenta que la idea de la tierra prometida, del reino de Dios, es una idea teológica, es decir, es la idea de que es Dios el que instaura la Jerusalén celestial, no los hombres. Los hombres lo más que pueden hacer es esperar su llegada, pero no construir algo que no depende de la mano humana, sino que depende de la decisión de Dios. Por lo tanto, la utopía se sitúa en un tiempo mundano, digamos, accesible por la propia, a que se puede llegar a través de la propia historia humana. En segundo lugar, es un tipo de sociedad que los propios hombres pueden construir. Y en tercer lugar, es una sociedad donde no desaparece el dolor, ni la enfermedad, ni el trabajo, ni la muerte. La utopía de Moreau describe una sociedad laboriosa, donde todos trabajan. Precisamente se distinguen de las sociedades de su tiempo porque en utopía todos trabajan, ¿no? En eso insiste Moreau. No hay clases sociales, ¿no? Todos trabajan. Y, por supuesto, sufren enfermedades, sufren dolores del parto las mujeres y sufren la muerte. Es decir, es una sociedad humana. No está formada por seres inmortales, por héroes, por dioses, etc., ¿no? Estas son las tres características de las utopías modernas. Bien, en ese librito que citaba Juan Carlos al principio, que yo escribí en el año 85, el Adiós al progreso, lo que yo defendía ahí, yo intervenía ahí en un debate que había entonces sobre la crisis de la modernidad y tal, era precisamente que esta concepción utópica es nuclear en todo el pensamiento moderno. Digamos que es, por así decirlo, la columna vertebral de todo el pensamiento. El pensamiento moderno es constitutivamente utópico. Dicho de otra manera, que la concepción de la historia humana que comienza a gestarse en el Renacimiento y que llega a su clima, digamos, en la Ilustración en el siglo XIX, es una concepción evolutiva de la historia de la humanidad, es decir, la idea de que la humanidad avanza realmente hacia un final feliz, y es una concepción de la historia eurocéntrica, porque son los propios países europeos los que se consideran los abanderados, los que van en cabeza, los que van abriendo camino, los que van iluminando, eso es lo que significa ilustración, van llevando las luces de la razón al resto de los pueblos. Es decir, el pensamiento moderno entendía, cuando digo pensamiento moderno, lo hablo en el sentido pensamiento político, filosófico, científico, etc., entendía que la Europa moderna estaba en condiciones, primero, de soltar amarras con respecto a su propia tradición, a su propio pasado, ¿no? Mirar por encima del hombro a los antiguos, famosa querella entre antiguos y modernos. Fijaos, el concepto de moderno, el término moderno, surge en la Edad Media como un término peyorativo. Decirle a uno moderno era decirle, snob, algo así como snob, ¿no? Porque la autoridad, la verdad, el saber estaba en los antiguos. Por tanto, un moderno, ¿no? En las universidades del siglo XIV, llamar a alguien moderno era decir a alguien que ha corrompido el saber, el conocimiento, la verdad, etc.
Y se inicia, a lo largo de todo el Renacimiento y hasta la Ilustración, un debate sobre si son mejores los antiguos o los modernos. Al principio ganaban los antiguos, ¿no?, en las primeras querellas que se escribieron, pero al final, en el siglo XVII y XVIII, ganaban los modernos, ¿no? Ser moderno era mejor que ser antiguo. Los modernos habían llegado más lejos, habían descubierto América, habían inventado la imprenta, habían inventado las armas de fuego, sabían mucho más que los antiguos, y por tanto, bueno, Bacon, Francis Bacon, que también tiene una utopía, la Nueva Atlántida, donde gobiernan, por cierto, los científicos, ¿no? Es decir, Bacon ya defiende, ¿no?, que el saber progresa, y el saber también, es una frase de Bacon, es poder. Por tanto, el progreso del saber significa el aumento de la capacidad de poder. Entonces, la Europa moderna piensa que es superior a las edades anteriores, por tanto, ya supone un cambio en la concepción del tiempo, nada de ciclos, ni de retornos, ni de renacimientos, sino avance siempre hacia adelante, ¿no? Lo nuevo es siempre mejor que lo antiguo. Ya se introduce una concepción, digamos, acumulativa, proyectiva, teleológica del tiempo histórico. En segundo lugar, supone la superioridad de unos pueblos sobre otros. Los europeos se consideran superiores a los no europeos, los blancos superiores a los negros, a los indios, etc. Se establece una jerarquía de razas donde la raza blanca europea es la más lista, la más inteligente, la más civilizada, la más evolucionada, y por tanto está autorizada a conquistar, colonizar, dominar y conducir a las demás razas. Y en tercer lugar, somos dueños de la naturaleza. Gracias, ya desde Bacon, gracias al saber tecnocientífico, a la técnica, podemos dominar el mundo físico. Somos los nuevos demiurgos. Estas tres ideas han sido básicas en toda la construcción utópica, digamos, de la modernidad, ¿no? Bien, ¿qué ocurre? Que llega el siglo XX y esto empieza a resquebrajarse. Hay, en mi opinión, varios momentos críticos a lo largo del siglo XX en los que esta gran esperanza utópica de la modernidad comienza a ir como quebrándose, rompiéndose. El primer momento es la Primera Guerra Mundial, lo que los contemporáneos llamaron la Gran Guerra, ¿no?, que enfrentó a las naciones más civilizadas del mundo, que eran las naciones europeas. Franceses, alemanes, ingleses, se mataron, y se mataron por millones, y además se mataron con armas supermodernas. Inventaron, por ejemplo, las armas químicas o gases tóxicos, ¿no? Esto fue un trauma para los propios contemporáneos, ¿no?, para los escritores, filósofos, intelectuales, artistas. Fue un gran trauma, un trauma colectivo, porque fue el primer gran colapso de esa autoconciencia que Europa tenía de sí misma como la vanguardia de la historia. Hay un texto de Walter Benjamin, que era judío alemán, como muchos de estos intelectuales de esta época, un texto que se llama Experiencia y Pobreza. Un texto muy cortito. Y se refiere a la Primera Guerra Mundial y dice, bueno, ¿qué es la experiencia? La experiencia es que, bueno, pues uno ha vivido muchos años y, por tanto, tiene algo que contar a sus hijos, a sus nietos, ¿no? Yo he vivido, yo tengo algo que transmitirte, un saber adquirido precisamente por esos años vividos. O alguien que viene de lejos, ha hecho un viaje, una aventura, le han pasado muchas cosas y tiene algo que contar. El que tiene experiencia tiene algo que contar, es un narrador. Bueno, dice, pues los jóvenes soldados alemanes que volvían de la guerra, volvían, dice él, mudos. Habían vivido una experiencia que los había dejado mudos. No tenían nada que contar, no querían hablar de lo que habían vivido. A eso se dedicó luego Freud, por cierto, y parte del psicoanálisis posterior a la Primera Guerra, es decir, precisamente a analizar los traumas de la guerra.
Ese fue el primer momento crítico. Entonces empezó a hablarse en los años 20 y 30 de la sociedad de masas, de la sociedad dominada por la técnica, de la sociedad automatizada. Bueno, pensad en la película de Chaplin, Los tiempos modernos. O la de Fritz Lang, Metrópolis. Estamos hablando de los años 20 y 30. Este es el primer momento. El segundo momento de crisis se produce con la Segunda Guerra Mundial, con los estados totalitarios, los campos de concentración y de exterminio, el exterminio, digamos, en lo que Hannah Arendt llamó las fábricas de la muerte, ¿no?, de millones de personas, y la invención de las armas nucleares como colofón, como final de la Segunda Guerra Mundial. Eso dio lugar a toda una serie también de pensadores, la última gran generación de judíos alemanes, Hannah Arendt, el propio Benjamin, Adorno, Horkheimer, Canetti, en fin, muchos escritores, filósofos intelectuales de estos años, Günther Anders, Karl Jaspers, que empezaron a pensar lo que había significado este segundo gran trauma del siglo XX, ¿no? Y a repensar la historia de Europa, la historia de Occidente, la historia de la humanidad con otras categorías, ¿no? Empieza a hablarse de la era nuclear, de la posibilidad de un holocausto nuclear, etc. El tercer momento crítico se produce en los años 70, cuando, después de unos años eufóricos de crecimiento económico, de construcción de los estados de bienestar en Europa, de reconstrucción, digamos, después de la guerra, ¿no?, unos años de euforia, en los años 70 comienza una nueva crisis. Por un lado, tiene que ver con la irrupción de nuevos movimientos sociales, un movimiento antinuclear, antimilitarista. Pensad que estamos en la Guerra Fría, en la carrera de armamentos, en la multiplicación de misiles con cabezas nucleares. Un movimiento antimilitarista, antinuclear, el movimiento pacifista, el movimiento ecologista, que comienza a surgir entonces, contra los primeros signos de la crisis ecológica global. La segunda ola del movimiento feminista, bueno, comienzan a surgir los movimientos de derechos civiles en Estados Unidos contra la guerra de Vietnam, y toda una serie de movimientos muy críticos con las democracias occidentales. Y eso coincide con, por así decirlo, bueno, en el año 72, pensad que en el año 72 se publica el primer informe del Club de Roma sobre los límites del crecimiento. Es la primera señal de alarma de la crisis ecológica global. Ese mismo año, en el 72, se crea el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Se organiza la primera conferencia mundial sobre el medio ambiente. Es decir, comienza una quiebra, y en esos años 70, por ejemplo, Hans Jonas, un filósofo judío alemán, que hay muchos judíos alemanes en esta historia, no los he buscado, han ido apareciendo, publica en el año 79 un libro que se llama El principio de responsabilidad, hacia una nueva ética para la civilización tecnológica. Fijaos, se llama El principio de responsabilidad porque es una réplica, una respuesta al libro de Bloch, El principio de esperanza. Bloch había insistido en ese carácter utópico, proyectivo del ser humano, vuelto siempre hacia adelante. Hans Jonas, compatriota de Bloch, exiliado también a Estados Unidos, dice, cuidado, la civilización tecnológica nos hace pensar en el futuro con precaución. Es uno de los que introduce el famoso principio de precaución. El futuro da miedo, no da esperanza, da miedo. Y por tanto tenemos que adoptar una nueva ética para la civilización tecnológica. Esta es la reflexión de Hans Jonas en los años 70. En ese mismo año publica otro filósofo francés, Jean-François Lyotard, un librito que se lo había encargado la ONU, la UNESCO más exactamente, la UNESCO, que se llama La condición posmoderna, y nadie se acuerda del subtítulo, Informe sobre el saber. Era una reflexión sobre el cambio
de las ciencias, de los saberes en la sociedad contemporánea y de cómo, digamos, eso debía tenerse en cuenta para las reformas educativas y todo esto, ¿no? Bueno, ese libro causó una polémica enorme porque es cuando sale la polémica sobre modernidad y posmodernidad, ¿no? Inmediatamente contesta Habermas con una conferencia del año siguiente, el año 80, que se llama La modernidad, un proyecto inacabado. Y de ahí sale un artículo y de ahí sale un libro, que se llama El discurso filosófico de la modernidad, donde Habermas arremete contra todos los que él considera posmodernos, ¿no? Desde Nietzsche, Bataille, Foucault, Derrida, Castoriadis, en fin, hace toda una genealogía y se genera una polémica muy grande en esos años. Fue entonces cuando yo publiqué ese libro de Adiós al progreso, digamos, tomando partido, por así decirlo, en ese momento, viendo que efectivamente había una crisis del discurso de la modernidad y que esa crisis era la crisis de la idea de progreso. Bueno, y el último momento es ya cuando acaba la Guerra Fría, cae el muro de Berlín, como sabéis, en el año 89, 2 años después se desmorona la Unión Soviética, desaparece el Pacto de Varsovia, empiezan a caer como fichas de dominó todos los regímenes comunistas de la Europa del Este, y en ese momento aparece un señor, Francis Fukuyama, en el año 69 publica un artículo que luego también se convirtió en libro titulado El final de la historia, fin de la historia, ¿no? Diciendo, bueno, la historia se ha terminado, hemos ganado, ¿no? Estados Unidos ha ganado, hemos vencido al comunismo, pues ahora ya el capitalismo se ha hecho mundial, la democracia liberal se extenderá y el mercado competitivo se extenderá a todo el mundo, ya se acabó la historia. Este era el diagnóstico de Fukuyama, muy optimista, como veis, en ese año. Y a partir de entonces, los años 90 y desde entonces para acá, se populariza el término de globalización. Vivimos en la sociedad global. ¿Pero qué es esto de la globalización? Bueno, pues una nueva discusión. ¿Qué es esto de la globalización? ¿Es una nueva versión del capitalismo? ¿Es otra cosa distinta? ¿Qué está pasando aquí, no? En realidad, yo lo que les digo a mis alumnos es que la pregunta ¿qué es la globalización? Repite 200 años después la pregunta que Kant se hacía a finales del siglo XVIII. ¿Qué es la Ilustración? Es el mismo tipo de pregunta, en el sentido de que es una pregunta como decía Foucault, por nuestra propia actualidad. ¿Qué nos está pasando? Kant, por cierto, es una pregunta que le había hecho una revista, no a él, sino a una serie de intelectuales de una encuesta, como ahora hacen los periódicos o las revistas, ¿no? Que preguntan, pues ya eso se hacía en el siglo XVIII. Una revista alemana pregunta a varios intelectuales, oiga, ¿y usted qué cree que es esto de la Ilustración? Que era un término entonces popular. Y Kant trata de responder, ¿no? Trata de, por tanto, comprender qué está pasando en su propia época. ¿Por qué decimos que vivimos en una época ilustrada o nos llamamos ilustrados? Nosotros, 200 años después, digamos, nos vemos obligados a hacer el mismo tipo de ejercicio intelectual, reflexionar sobre nuestra propia actualidad, es decir, ¿qué nos está pasando? ¿Qué significa que vivimos en una época global? Bueno, pues yo creo que para responder a esta pregunta tenemos que girar, por así decirlo, dar un cambio, de ahí el título de esta charla, de la tierra prometida a la tierra de nadie, ¿no? Es decir, cambiar el concepto guía que nos puede ayudar a entender lo que nos está pasando. Tenemos que olvidarnos de la tierra prometida y comenzar a pensar en la tierra de nadie. Y este cambio es lo que algunos autores han llamado un giro topológico, un giro espacial. Es decir, de estar dominados por las categorías temporales, tenemos que empezar a pensar en categorías espaciales. Esto es lo que se llama el giro espacial del pensamiento contemporáneo. Fijaos, ahora sí que, disculpad que me autocite, ¿no? En el libro este del año 85 de Adiós al progreso,
os voy a leer un párrafo que habla precisamente de este giro espacial. La crisis de la idea de progreso exige desposeer al tiempo de toda valoración para otorgárselo al espacio. O mejor, exige modificar nuestra concepción del tiempo, dejar de pensarlo como un movimiento lineal o unidireccional y pasar a pensarlo como un movimiento espiral, pluridireccional, reversible, que avanza y retrocede simultáneamente, hasta el punto de que parece en cierto modo laberíntico. La contradicción entre dominación y liberación, aquí aludía que para los ilustrados la dominación era lo que quedaba atrás, la violencia, las guerras, etc. La liberación era lo que venía por delante, lo que podíamos esperar del porvenir, ¿no? Es decir, se pensaba en términos temporales, de transición de lo uno a lo otro. La contradicción entre dominación y liberación no se puede expresar ya en términos cronológicos, sino en términos topológicos. La lucha no se libra entre el antes y el después, sino entre el aquí y el allí, entre puntos móviles que se desplazan de un lugar a otro en el movimiento mismo de la lucha. Hemos llegado al final del progreso. Hemos realizado la universalidad de la especie humana. Hemos urbanizado y politizado todo el planeta. Hemos hecho del mundo un gigantesco laberinto, una selva artificial, una jungla de asfalto, un castillo sin centro ni confines. El problema ahora no es seguir construyendo más pasillos, sino orientarse a través de los que nos rodean. El problema ahora no es hacer un calendario de la revolución, sino un mapa de la resistencia. Hay que aprender a moverse en esta nueva geografía. Solo así podremos rehuir las zonas oscuras y frecuentar los claros del bosque. Bueno, pues esta idea es la que en esos mismos años estaban formulando muchos autores. Es decir, pues lo comentaba antes con Juan Carlos, pues Deleuze, Foucault, ¿no? Todos los filósofos franceses que decían hay que pensar topológicamente, espacialmente, ¿no? Voy a citaros a dos autores que han ido también en esta dirección. Un filósofo alemán, Peter Sloterdijk, que tiene una trilogía, una obra enorme que se llama Esferas, son 3 volúmenes, su obra mayor, en donde él precisamente parte de esta idea, es decir, tenemos que pensar en términos topológicos. Vivimos, dice, los seres humanos vivimos en espacios, en esferas en el sentido de entornos que nos protegen, que nos proveen de recursos, de posibilidades, ¿no? de medios habitables. Entonces él pretende hacer toda una morfología de los distintos tipos de esferas, digamos, desde la esfera del útero materno, en la que somos engendrados, hasta la esfera cósmica, pasando por las esferas, las viviendas, las esferas sociales, etc., ¿no? Vamos pasando como de esferas en esferas. Esta es una idea de Sloterdijk, es decir, pensemos topológicamente la experiencia humana, pensemos en términos de espacios. Y hay otro autor, que es Kurt Schlegel, que tiene un libro que se llama En el espacio leemos el tiempo, sobre historia de la civilización y geopolítica. Él también defiende esta especie de retorno al espacio, o pasar de los grandes relatos, como decía Sloterdijk, Lyotard, ¿no? de los grandes relatos lineales de la historia a relatos fracturados, ¿no? de lo que ocurre en el mundo contemporáneo, de lo que él llama la sincronía de lo asincrónico. Estamos viviendo simultáneamente en muchos mundos a la vez. Y mundos que chocan entre sí. Por eso construimos murallas con la pretensión de que podemos protegernos, ¿no? Pero conviven simultáneamente, por así decirlo, universos que creíamos que podíamos ordenar sucesivamente, ¿no? Pensad, por ejemplo, en una vieja idea moderna. Las religiones son cosa de la antigüedad, del pasado, de la Edad Media. La ciencia es cosa de la modernidad, del progreso, etc. Bueno, pensad en muchos de los problemas que tenemos hoy en el mundo, de muchos de los conflictos, de las guerras que hay, por ejemplo, en Oriente Próximo, no se entenderían sin el poder de las grandes religiones, del judaísmo, del islamismo, del cristianismo, etc. Estamos en el siglo XXI, pero en la historia no desaparece casi nada.
se superponen las cosas, se superponen, se amontonan, se amalgaman, se entretejen. Aquí estamos en Lugo, hay una muralla romana, hay iglesias románicas o barrocas, ¿no? Es decir, instituciones, costumbres, prácticas de todo tipo que han emergido en distintas épocas históricas, no se van sucediendo una tras otra, se superponen, se amontonan, se entretejen, coexisten. Eso es la sincronía de lo asincrónico. Por tanto, tenemos que pensar, dice Schlegel, una narrativa de la simultaneidad de lo que ha emergido en distintos momentos, con distintos ritmos, con distintas trayectorias temporales, ¿no? Bueno, pues eso es lo que yo he intentado hacer. Me estoy enrollando mucho, ¿no? Ya, 15 minutos, vale. Esto es lo que voy a abreviar. Lo que yo he intentado hacer en este último libro de Tierra de Nadie es esto, ¿no? Es decir, intentar pensar topológicamente lo que nos pasa hoy. Y entonces he partido de un concepto que es un concepto o una expresión, Tierra de Nadie, que utilizamos normalmente, ¿no? En nuestras conversaciones cotidianas, y que tiene curiosamente una historia muy, muy interesante, ¿no? Y que da mucho juego. Por lo menos a mí me ha dado mucho juego y creo que merece la pena. Bueno, yo lo voy a contar muy brevemente. Esta expresión es de origen romano, aparece en el derecho romano, fijaos, y nombraba la tierra que no tenía dueño. En general, bueno, hay un concepto todavía más amplio en el derecho romano que es la res nullius, es decir, las cosas de nadie, las cosas que no tienen dueño. Y por tanto, uno se las puede adueñar, se puede apropiar de ellas, ¿no? Y bueno, por ejemplo, os puedo citar a un jurista Gallo, el jurista Gallo del siglo II, que dice: sin embargo, adquirimos por razón natural no solo las cosas que se hacen nuestras por entrega, cuando alguien nos las da, ¿no? Nos las regala o las heredamos de nuestros padres, ¿no? No solo por entrega, sino también las que tomamos por ocupación, porque antes no eran de nadie, como son las cosas que se toman de la tierra, del mar o del cielo. O sea, animales, ¿no? Plantas. Dice, como no son de nadie, las puedo. Es decir, los romanos, fijaos, estaban fundamentando el derecho de propiedad en el derecho de ocupación. Es mío todo aquello que yo o bien me han legado, he heredado, o bien aquello que yo ocupo porque no es de nadie, porque no tiene dueño. Ese es el significado de la expresión tierra de nadie, con algunas excepciones importantes. Las cosas y las tierras que eran de los enemigos, para los romanos eran de nadie. Y por tanto también se las podían apropiar. Esto es importante. Es importante porque este término pasa a la Europa moderna, al derecho internacional, como una justificación jurídica de todo el proceso de expansión, conquista y colonización de las tierras no europeas. O sea, España, Portugal, Francia, Inglaterra, etcétera, como sabéis, comienzan a adueñarse de las tierras de América, de África, de Australia, diciendo que eran tierra de nadie. Oiga, pero que ahí había habitantes, había población, en Estados Unidos había indios. Sí, pero hay una sentencia famosa del Tribunal Supremo de Estados Unidos en el siglo XIX diciendo que defendía la teoría del descubrimiento. Los europeos habían descubierto América. Oiga, pero que aquí había gente. Sí, pero esta gente no eran cristianos, no eran blancos y no trabajaban la tierra. Y entonces fijaos
los europeos recurren a otra teoría de la propiedad, que no es la de los romanos, sino la de Locke. Locke dice, es mío todo lo que yo produzco con el trabajo de mis manos. El trabajo. Lo que yo produzco con el trabajo de mis manos es mío. Entonces, como los indios americanos no cultivaban la tierra, no la trabajaban, la tierra no era suya. Mientras que los colonos europeos trabajaban la tierra y, por tanto, era suya. Esto lo dice el Tribunal Supremo de Estados Unidos y lo dirá el de Australia y lo dirán muchos otros. Bueno, es decir, fijaos, el segundo uso importante de tierra de nadie, justificar toda la colonización que hizo Europa sobre el resto del mundo. Y esa ficción jurídica, porque es una ficción, el capitán Cook, cuando llega a Australia, toma posesión del territorio australiano, diciendo esto es tierra de nadie, literalmente, por tanto pasa a ser del Imperio Británico. Bueno, pues esta doctrina internacional hubo que esperar al año 1975 y, curiosamente, por un caso que nos concierne, el Sáhara Occidental. El Sáhara Occidental, tierra disputada por Marruecos, Frente Polisario, España. España era entonces, era una colonia española, Marruecos se la disputaba, y España alega que era terra nullius, tierra de nadie, y por eso era suya. Entonces Marruecos apela al Tribunal de la Haya, y el Tribunal de la Haya sentencia que el Sáhara Occidental no era tierra de nadie, sino que estaba habitada por comunidades organizadas políticamente, eran tribus organizadas políticamente cuando llega a España. Por tanto, no era tierra de nadie. Esa sentencia es del año 75. Acaba, fulmina el uso de ese concepto para legitimar las conquistas y colonizaciones. Y desde entonces ha habido muchas sentencias en Estados Unidos, en Canadá, en Australia, de las comunidades indígenas reclamando los territorios. Y hay litigios ahora abiertos. Y el precedente fue la sentencia de La Haya sobre el Sáhara. A la semana de esa sentencia, España se retira del Sáhara. Y a la semana se muere Franco. Esto fue unos días antes de morirse Franco. Bueno, pero en el siglo XX ha habido otros usos muy interesantes del concepto de tierra de nadie. Uno empieza con la Primera Guerra Mundial, que es cuando se enfrentan los ejércitos de Francia, Alemania e Inglaterra en la famosa guerra de trincheras. Sabéis que al principio de la guerra se quedó, por así decirlo, bloqueada el frente, porque todavía no habían empezado los tanques, en las trincheras, ¿no? Y entre la trinchera alemana y la trinchera francesa, ¿qué había? Tierra de nadie. Entonces se populariza ese término para nombrar el territorio entre dos estados en guerra, los estados disputados. Que, por cierto, es el único significado de esta expresión que aparece en el diccionario de la Real Academia Española. Pasa la Segunda Guerra Mundial, se inicia la Guerra Fría y en Alemania, como sabéis, Alemania se divide en dos, Alemania Oriental, Alemania Occidental, y la ciudad de Berlín, la República Democrática Alemana, la corta por la mitad con un muro, ¿no? El muro de Berlín. Pues el muro de Berlín y en general lo que se llamó el telón de acero, que tenía kilómetros y recorría, digamos, prácticamente toda Alemania, pasó también a ser considerado tierra de nadie. Era una franja bastante extensa, con fosos, alambradas, electrificadas, etcétera, etcétera. Pero era una cosa curiosa, la primera valla fronteriza que se construía no para defenderse de enemigos, sino para impedir que los propios ciudadanos salieran. Y salían y morían y eran asesinados. Termina la Guerra Fría y cae el muro de Berlín. Y Fukuyama dice, el final de la historia, se acabaron los muros, final feliz. Desde entonces se están multiplicando vallas y muros fronterizos por todo el mundo. Aquí tenemos en Ceuta y Melilla, entre Estados Unidos y México, en Israel, ahora en Hungría, Eslovenia, en fin, Arabia. Hay más de 20.000 kilómetros ya construidos de muros en las últimas décadas y sigue creciendo.
el número de vallas y de kilómetros. Fijaos, no para defenderse de ejércitos enemigos, sino para impedir el libre movimiento de las personas. Y eso está generando miles de muertes. En Europa, os voy a dar un dato escalofriante. Bueno, el año pasado nada más, 2015, murieron en el Mediterráneo 3.700 personas intentando entrar a Europa. Y hay un informe de la Organización Mundial de Migraciones que dice que Europa se ha convertido en el lugar más peligroso del mundo para quienes quieren migrar. Es un informe que se llama Viajes Fatales. Entre 2000 y 2014 han perdido la vida más de 40.000 personas tratando de migrar, de pasar de un país a otro, sea por tierra o por mar. Y más de la mitad han muerto tratando de entrar en Europa. Por eso, dice este informe, Europa es el destino más peligroso del mundo para la migración irregular. En esos años, entre 2000 y 2014, han muerto 22.394 personas. Esto se publicó en 2014, sin contar los 3.700 de 2015. Es decir, que en esto que llamamos la globalización, como una era de libre circulación de capitales, de mercancías, de mensajes, donde las fronteras desaparecen, etc., lo que está produciéndose en realidad es una multiplicación de las fronteras físicas, de los muros. Pero lo peor no son los muros, lo peor son las fronteras jurídicas y sociales que esos muros arrastran. Porque las personas, a pesar de todo, logran pasar. Pero esas personas que logran pasar son parias, son nadie sin tierra. Hay un famoso poema, ¿no?, de Galeano que se llama Los nadie, ¿no? Pues de esto hablaba Hannah Arendt ya cuando terminó la Segunda Guerra Mundial. Dice, uno de los fenómenos políticos más importantes y más novedosos de la sociedad contemporánea, decía ella entonces, será el del pueblo formado por la gente sin hogar y sin tierra. Después de la Segunda Guerra Mundial, había más de 60 millones de personas sin hogar y sin tierra. Hoy hemos rebasado esa cifra. Los nadie sin tierra ya son una gran nación. Los podéis ver en los campamentos de ACNUR, de las ONGs, etc., es decir, en tierra de nadie, en lugares que son auténtica tierra de nadie, ¿no? Bueno, y quería terminar con un último uso de este concepto que, como veis, es como una lente que nos ayuda a entender muchas de las cosas que están pasando. Un último uso que para mí es muy interesante y que tiene mucho por venir, o que debería tener mucho por venir. Y es el uso de la tierra de nadie, no como la tierra que no tiene dueño todavía y que por tanto puede ser apropiada por el primero que la coja o el primero que la ocupe. No, es el uso de la tierra de nadie como aquella tierra que queremos que siga siendo tierra de nadie, precisamente para que nadie se la apropie, para que pueda ser de todos. Ese uso novedoso del concepto de tierra de nadie empieza en los años 70 bajo una denominación que os sonará muy familiar, que es la de patrimonio común de la humanidad. Aquí tenéis un patrimonio común de la humanidad, que es la muralla romana. Esta mañana he visto la placa de la UNESCO. Este es una figura jurídica que está en tratados internacionales recogida. Curiosamente, empezó por lugares, por así decirlo, inhóspitos. La Antártida es tierra de nadie hoy. Es un continente entero que está protegido por un tratado internacional, en virtud del cual nadie puede apropiarse, ni empresas privadas, ni estados, de ningún territorio de la Antártida, ni explotarlo en beneficio propio. Solo puede ser utilizado para investigación científica, para protección de la naturaleza, para usos pacíficos y además de manera cooperativa por todas las naciones que lo administran.
Eso está regulado en un conjunto de convenios internacionales. El mismo sistema se aplicó para el alta mar, para los fondos marinos y el alta mar. Hay todo un conjunto de tratados y una administración internacional que regula el uso del alta mar. Y lo mismo ocurre con la Luna y los espacios ultraterrestres. Fijaos, la Antártida, el alta mar, los espacios extraterrestres. Pero después empezó la UNESCO a extenderlo a lo que se llama el patrimonio arqueológico, histórico, artístico, cultural de la humanidad. Es decir, a toda una serie de bienes que sí tienen dueño, estados o particulares que tienen, pero que pasan a engrosar una especie de inventario, de catálogo de bienes que son de todos y que tienen una especial protección. Ese catálogo ha crecido exponencialmente en las últimas décadas y no solo recoge monumentos, edificios, o bienes naturales, ¿no? Árboles o ¿no? espacios naturales, sino también patrimonio inmaterial, es decir, lenguas, fiestas, tradiciones diversas, ¿no? Es decir, se está haciendo como un catálogo del patrimonio común de la humanidad. Y dentro de ese patrimonio está el pensamiento, está la filosofía, están las artes, están, digamos, las grandes creaciones del espíritu humano. Un filósofo francés, Derrida, escribió hace unos años, antes de morir, un libro que se llamaba El derecho a la filosofía. Hay ya muchos juristas que dicen que en las declaraciones de derechos, que como sabéis tienen varias generaciones, se han ido ampliando, hay que incorporar el derecho a disfrutar del patrimonio común de la humanidad. Bueno, pues fijaos, la idea es que hoy necesitamos pensar la Tierra, el planeta Tierra, el aire, el clima, los bosques, es decir, todos los medios que garantizan la supervivencia de la especie humana como tierra de nadie. Es decir, que nadie se la pueda apropiar, y cuando digo nadie quiero decir una empresa, un Estado, etcétera, puesto que es un bien público, como decían los romanos, el concepto de bien público, de bien común, también procede del derecho romano, pero en este caso no ya del pueblo romano, sino de la humanidad. En esta legislación de patrimonio común de la humanidad, como en la legislación penal, de crímenes de lesa humanidad, de genocidio, etc., la humanidad, curiosamente, aparece por primera vez como sujeto jurídico, no como una especie biológica, sino como sujeto jurídico a proteger. Bueno, pues esta es la idea, tenemos que empezar a pensar en la Tierra, en nuestra Tierra, en nuestro planeta Tierra, como tierra de nadie, a reivindicarla como tierra de nadie. Muchas gracias. Muchas gracias, Antonio Rabillo. Tenemos 3/4 de hora máximo de tiempo, que esto da para estar un ciclo por sí solo. El tema es abundante, pero bueno, a ver si hay alguien que quiera tomar la palabra. Sí. Primero darle la enhorabuena por la presentación y bueno, un poquito era el tema de la Antártida, ¿no? Decía que daba el marco jurídico, supongo que se referirá lo que es a la Comisión Brundtland, a la Agenda 21, a la Agenda 21, vale, a la Conferencia de Brasil, que está, o sea, como un poco protegido por la ciencia, realmente para que se hagan experimentos y saber hasta qué marco pues estamos dañando el medio ambiente.
Bueno, mi pregunta es que si realmente se están haciendo tantos experimentos científicos, ¿por qué realmente no se avanza en cuanto a todo el tema de... Porque usted habla de que realmente pues, es la Tierra lo que pues, está dañado, pero es que realmente todo lo que es el medio ambiente. No sé si está entendiendo esa pregunta. Sí, vamos a ver, lógicamente cuando yo hablo de la Tierra no me refiero solamente al suelo que pisamos, me refiero a la biosfera terrestre, claro. Sí, me refiero al aire que respiramos, a los bosques, a los ríos, a las montañas. La pregunta que hay que hacer realmente era si realmente todo ese terreno está protegido por científicos que se dedican realmente a saber por qué se está destruyendo todo ese medio ambiente, se está emitiendo hielo, por qué realmente, o sea, se están haciendo políticas como si hicieran la Agenda 21 y el protocolo de Kioto que realmente no se cumplen, porque lo que no pueden hacer es crear un reparto de CO2 que regule las emisiones y que realmente se sigan generando esas emisiones cuando sabemos que son dañinas para la biomasa que se está destruyendo y que la biodiversidad actual está, pero realmente es un poco raro todo, o sea, parece que... Bueno, no, está muy bien lo que me preguntas. Vamos a ver. De la misma manera que en el siglo XVIII, ¿no?, los ilustrados pensaban que era la época de la razón, de que debía triunfar la razón sobre la superstición, ¿no?, la ciencia sobre la religión, etcétera, etcétera. Hoy nos encontramos en una situación análoga en cuanto a que la información científica que tenemos sobre el estado del planeta es cada vez más alarmante. Bueno, ahí están los informes de lo que se llama el grupo de expertos, el grupo intergubernamental de Naciones Unidas para el cambio climático, que publica, se creó en 1988 y publica cada 5 o 6 años un informe, cada informe es más alarmante que el anterior. Pero bueno, hay otros muchos informes, este está centrado fundamentalmente en el cambio climático, hay otros sobre biodiversidad, sobre agotamiento de recursos naturales, etc. Entonces, hay, por así decirlo, un amplio consenso científico sobre lo que podríamos llamar el final del capitalismo. Es curioso que hoy día los discursos más revolucionarios son de los científicos, que no son... Permíteme, lo que están diciendo es que no es posible seguir manteniendo el uso de combustibles fósiles, no es posible seguir esquilmando los recursos pesqueros, los bosques, talando bosques, etc. Que no es posible si queremos mantener con vida a 7.000, 8.000, 9.000 millones de seres humanos, como serán, sabemos, en 2050. O sea, eso es una evidencia científica y eso va por un lado y por otro lado va la política internacional, los discursos sobre la economía, sobre el crecimiento, sobre la competitividad, sobre el mercado, como si viviéramos en mundos paralelos. Eso es así. Es decir, pero eso lo que indica justamente es que hoy hay una contradicción entre, digamos, una comprensión de que vivimos en tierra de nadie, es decir, de que realmente estamos destruyendo las bases de sustentación de la vida humana sobre la Tierra, y eso es una comprensión a la que hemos llegado gracias a la investigación científica, y por otro lado tenemos unas políticas hegemónicas, lo que se llaman, digamos, las políticas neoliberales, que son las hegemónicas hoy en el mundo, que van, o sea, que siguen hablando de crecimiento, de mercado, de competitividad. Claro, os voy a poner un ejemplo muy sencillo. Los tratados de libre comercio que está negociando ahora Europa con Estados Unidos y con Canadá. Vamos a ver, los tratados de libre comercio impiden a los países elaborar políticas sociales y políticas medioambientales de protección de los recursos de la naturaleza y de protección de los derechos humanos. Así. O sea, van en contra de lo que esos mismos gobiernos que firman esos tratados han firmado en
las convenciones de derechos humanos o en la cumbre de hace unos días, en diciembre, de la cumbre del clima de París. Lo de la cumbre del clima de París fue algo sorprendente. Se reúnen todos los gobiernos del mundo, se organiza una gran parafernalia y dicen: lo que dicen los científicos es cierto. Estamos ante un cambio climático antropogénico. O sea, lo que sabemos desde hace aproximadamente 30 años, ahora los gobiernos lo han reconocido. Estamos ante un cambio climático antropogénico. Es un problema gordísimo, gravísimo, del que depende el futuro de la humanidad. ¿Estamos todos de acuerdo? Y estamos de acuerdo en que no somos capaces de ponernos de acuerdo en tomar medidas para impedirlo. Y lo firmamos. Eso es la cumbre de París. Hay unanimidad en reconocer la gravísima situación del cambio climático y las gravísimas consecuencias que puede tener, y hay unanimidad en decir: tú no me obligas a mí, yo no te obligo a ti, por tanto no tomamos ninguna medida concreta, cuantificable, de obligado cumplimiento, etcétera, etcétera. Se deja a la buena voluntad de los países el que tomen las medidas que estimen oportunas. Ese es el Acuerdo de París. Luego, realmente estamos en una situación de completa esquizofrenia. ¿Sí? Completa esquizofrenia entre lo que sabemos que ocurre y lo que deberíamos hacer. Pero esa es la situación. Por ahí iba, porque a mí me llamó mucho la atención, planteando qué es la globalización, el giro topológico del pensamiento. Y claro, si queremos hacer este giro topológico, yo me encuentro con un problema, y es el problema de la perspectiva. A ver si aquí nos va a pasar, como en los cuentos de Gulliver, cuando el rey le pedía a los sabios que le hicieran un plano de su reino a escala real. Claro, no hay plano. ¿Dónde está la perspectiva? ¿Cómo cogemos perspectiva? ¿Cómo podemos pensar? Porque aquí nos perdemos. Claro, hay otra cosa también sumamente interesante, y era ese pensamiento de la sincronía de lo asincrónico. Es lo que nos puede permitir salir de todo ese pensamiento lineal en que nos mete el cristianismo. Claro, si queremos... La historia es... Como nosotros entendemos la historia, es cristiana, eso es evidente. Claro, si desde las asincronías también podemos coger algo de perspectiva, si podemos juntar de alguna manera ambos pensamientos. Vamos a ver, evidentemente que la historia, vamos a ver, yo me dedico a hacer la historia, yo valoro mucho, se aprende mucho con la historia, pero es que además los científicos que estudian el cambio climático han aprendido muchísimo de la historia. Vamos a ver, de hecho es gracias a, por ejemplo, en la Antártida o en Groenlandia o en el Ártico, han hecho excavaciones, ¿no?, en la capa de hielo y han estudiado las eras geológicas precedentes y han podido reconstruir la historia del clima de la Tierra. Es precisamente por eso por lo que han comprendido lo que nos está pasando y que han comprendido que está ocurriendo un cambio climático muy rápido y producido no por causas naturales sino por el uso de combustible. Es decir, si han llegado a esa conclusión es justamente por esa perspectiva histórica. Eso es lo que necesitamos, efectivamente, pero eso significa prestar atención al pasado, no pensar que pues eso, que vamos en una especie de nave hacia el futuro, ¿no?, y que el pasado lo dejamos atrás. No, el pasado no lo dejamos atrás, el pasado está ahí, ¿no? Lo que decía de la religión, es decir, el pasado está ahí, sigue viviendo, sigue estando aquí con nosotros. Y tenemos que comprenderlo. Ahora, los militares de la OTAN que van a Oriente Próximo se van con historiadores y con antropólogos, y no solo con misiles o con armamentos de última generación, porque no entienden lo que está pasando. Esa es la cuestión, es decir, tenemos que ser mucho más prudentes a la hora de comprender a los otros, de comprender la sociedad y comprender nuestra relación con la naturaleza. Y cuando innovamos algo maravilloso, no calculamos los efectos que va a tener, ¿no?, ni comprendemos por qué las generaciones precedentes tenían determinadas técnicas o tenían determinados hábitos
que habían logrado pervivir durante milenios, porque estaban realmente sincronizados con los ritmos naturales. Nosotros hemos roto muchos ritmos naturales. Entonces, efectivamente necesitamos mucha perspectiva para, por así decirlo, encontrar la escala de las acciones que podemos hacer y las que no podemos hacer, ¿no? Vamos, totalmente de acuerdo que necesitamos perspectiva. Muy breve, y soy demasiado, pero el presentador ha dicho que las humanidades, la filosofía, las humanidades están en baja, ¿no? Yo echo mucho de menos, porque yo no he estudiado, pero he nacido antes del 50 y era del plan 57, y sí, lo poquito era mucha filosofía. Yo ahora, en este momento, creo que el capitalismo no permite que a ustedes, los filósofos, los estudiosos en realidad de lo más profundo, no puedan desarrollar muchas más cosas. Yo quisiera que me dijeran, ¿dónde pueden ustedes luchar? Porque echo de menos la educación, y yo tengo el bachillerato elemental, echo mucho de menos la educación, la tolerancia, noto mucha crispación en la gente, y yo recuerdo mis tiempos de estudiante y la filosofía hasta el cuarto de bachillerato. Estoy hablando del plan 57, porque yo desde que me he jubilado estoy recuperando un montón de cosas y desde luego me centro en la filosofía. Nada más. Bueno, pues ese es otro de los problemas que tenemos hoy, efectivamente. A mí me gusta citar a una, y la cito aquí también, a una filósofa estadounidense, que es Martha Nussbaum. Ella ha publicado varios, bueno, le ha dado aquí en España el Premio Príncipe de Asturias hace un par de años o así, ¿no? Y ella ha publicado varios textos sobre este tema, uno que se llama Sin fines de lucro, ¿por qué las humanidades importan a las sociedades democráticas? Así. Y ella dice, estamos hablando de la crisis económica, estamos hablando de la crisis financiera, de la crisis política, y tal, pero hay una crisis muy importante que es una crisis silenciosa, y es la crisis de las humanidades y de las artes. Y de las artes. ¿Y en qué consiste? Pues que efectivamente en todos los países más civilizados o más avanzados, de Europa y de Estados Unidos, y eso a su vez se exporta a otros países, a Latinoamérica, al sudeste asiático, cada vez más el único conocimiento que vale en el sentido de que se financia y se promueve y se tal, es el I+D+I, es decir, la Santísima Trinidad, la investigación, desarrollo y innovación tecnológica. Se dice que vivimos en la sociedad del conocimiento, pero se entiende por conocimiento exclusivamente el conocimiento patentable y mercantilizable. Es decir, lo que es innovación tecnológica, patentable, que produce derechos, y mercantilizable. Es decir, el conocimiento histórico, filosófico, artístico, tal, que es conocimiento, no se considera conocimiento. ¿Por qué? Porque es más difícilmente patentable y mercantilizable. Bueno, es patentable y mercantilizable sobre todo en la industria del entretenimiento, en la industria del ocio, etc., ¿no? Eso es lo que está ocurriendo. Eso se traslada a los sistemas educativos, a las políticas educativas, a las políticas culturales, etc. Bueno, lo que ha pasado en España con el ministro de y lo que está pasando en Europa, etc., es eso. Es que tenemos ahora una serie de políticas cada vez más incultas. Pero cada vez más incultas. O sea, con una ignorancia llamativa. Esto que he dicho antes de los científicos es un ejemplo. Es que no tienen ni idea. Y claro, pues uno desearía un poco de despotismo ilustrado. Es decir, porque estamos ante un despotismo no ilustrado. Y eso es así. Es decir, bueno, pues esa es una de las batallas, digamos, que tenemos que librar, que estamos librando. Nosotros los que nos dedicamos a la filosofía dentro de nuestra parcela, pero no solo nosotros, vamos, yo
continuamente me estoy reuniendo con los decanos de letras, de bellas artes, en general los llaman las humanidades, para protestar, para hacer escritos, para hacer reuniones, para tal, porque nos estamos convirtiendo en la cenicienta, ¿no?, de todo el sistema educativo. Y no es un problema español solamente, es un problema mucho más general. Y bueno, pues así, esa es otra de las batallas que tenemos. Y usted no lo puede decir ni lo debe decir, pero yo sí. Yo puedo decir que el capitalismo no quiere a la gente culta. ¿Verdad que sí? Pues ya está. Sí. Ahora, y después, sí. Bueno, yo quería... ¿Quieres el micrófono? Quería preguntar, quería tener más en el concepto de mito. Has citado de pasado un filósofo que me parece muy interesante y que me consta que en Murcia se conoce bien con gente como Villacañas y Antonio García, que es Blumenberg. Es decir, me voy a apoyar en la antropología de Blumenberg a la hora de entender el mito, digamos, como ese elemento que nos permite darnos cierta distancia para abordar la realidad. Y la pregunta iría encaminada en el sentido de si el mito ha llegado hasta un punto, digamos, a partir de la secularización de la modernidad, como señalaría Blumenberg, o si nos tendríamos que apoyar quizás en posturas más conservadoras, como podría ser Leo Strauss o el propio Carl Smith, ¿no?, que nos dice que deberíamos mantener si queremos incluso formando un poco el término teocracia política en ese sentido, pero básicamente sí, en ese momento, digamos, la eficacia del mito ha perdido, digamos, fuerza, o si con lo que nos está señalando Sloterdijk en el sentido de movernos, o la necesidad de empezar a movernos en esferas, si, digamos, ese sentido tiene que cambiar. Entonces iría la pregunta, digamos, en ese sentido, en esa cuestión, es decir, si el mito ha perdido la eficacia, digamos, originaria y fundamental del principio, a partir de la modernidad. Vamos a ver, depende de cómo se defina el mito. Claro. Yo ahí no he querido entrar mucho, bueno, lo he mencionado de pasada. Claro, yo entiendo que es un problema, digamos, complejo. Muy complicado, sí, porque si entendemos por mito un cierto tipo de pensamiento, de ordenación de la realidad, etcétera, bueno, pues está vinculado a determinado tipo de sociedades, a determinado tipo de tradiciones, etcétera. Ahora, si entendemos mito, que es también un poco como pretende Blumenberg, ¿no?, Campbell hace poco, el poder del mito, es decir, en un sentido más próximo a Bloch, es decir, esa capacidad humana de imaginar, ¿no?, de modelar mundos mentales que a su vez modelan los mundos sociales, pues yo creo que eso es constitutivamente una condición humana. Es decir, creo que no vivimos solamente en espacios físicos, vivimos en espacios modelados culturalmente, mentalmente, impregnados afectivamente por connotaciones narrativas, por afectos, ¿no? Es decir, y entonces no podemos dejar de mitificar, por así decirlo, aquello que queremos defender, proteger, promover, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, hay que hacerlo siempre, hay que llevar cuidado, ¿no?, porque el poder del mito realmente es muy poderoso, muy poderoso. Y por tanto, para eso está precisamente el ejercicio de la razón, de la frialdad de la razón, que conviene. El error de la frialdad de la razón es pensar que puede prescindir del mito. Pero es también peligroso prescindir de la frialdad de la razón. Entonces, bueno, hay que buscar un cierto equilibrio, ¿no? Sí, había una palabra por ahí atrás, no sé. Ah, Isabela, casi, bueno, no sé si puedes dejar, es que hay una palabra pedida para no repetir mucho, digo yo, luego si cabe, pues... Sí, ¿no? ¿Habías pedido? Ahora, pues, Sí, está aquí. Bueno, bienvenido a Lugo. Nos sentimos muy contentos, los del Grupo Doxa, ya lo dijo Juan Carlos, y todo el auditorio que es aquí a estas horas, un viernes, en un acto filosófico que nos ha convocado tu nombre, nos ha convocado tu obra, y te quiero dar las gracias en nombre de todos y también en mi nombre por tu magnífica e ilustradora charla. Bueno, me gustaría hacer un poquito de abogado del diablo y crear un poquitín de polémica, si es posible. Centraste un poquitín en tu discurso subliminal la deconstrucción de la categoría de progreso referida a la historia humana, pero yo quería desplazarlo un poquito a la política y a la moral. No nos apresuraremos demasiado a la hora de prescindir de todavía
la riqueza que puede tener el concepto de progreso, sobre todo en el plano político y en el plano moral. Porque como educador, a mí como educador me da muchísimo reparo, muchísimo miedo prescindir del mito, la creencia, el horizonte regulativo, la esperanza de un progreso moral en mis alumnos, desde lo que, aplicando a Kohlberg, desde el sádico, moral, egoísta, pues hasta el último estadio, ya lo conoces perfectamente, de la persona que se entrega, que tiene valores, etcétera, etcétera. Ya sé que no hablaste de esto, pero me gustaría conocer tu opinión, si ahí se puede mantener todavía la categoría de progreso en el plano moral y en el plano político, es decir, sociedades, si hay progreso, no hay progreso en sociedades donde no impera la ley, o sociedades donde sí, sociedades donde no hay separación de poderes, a sociedades donde sí. Se puede mantener la vigencia, por lo menos estratégica, del concepto de progreso en la moral y en la política. Gracias. Vamos a ver. Claro, lo que ocurre es que tú vinculas, digamos, la creencia en, digamos, principios morales universales, ¿no? Por ejemplo, la Declaración Universal de Derechos Humanos, ¿no? Los vinculas a la categoría de progreso. Yo no veo la necesidad. O sea, yo creo que es perfectamente factible defender determinados principios en el ámbito ético, o digamos, en el ámbito político, en el ámbito jurídico, sin necesidad de que arrastren consigo una determinada concepción de la historia humana. Es decir, por decirlo en términos kantianos, es decir, tú puedes hablar de ideas regulativas de la acción humana, pero esas ideas regulativas son ideas regulativas, no son digamos, una descripción de una posible sociedad final de la historia a la que se dirige la historia, etc. No creo que podamos volver a ese esquema histórico. Además, no podemos volver a ese esquema histórico. Buscando esa tierra prometida, nos hemos olvidado de la tierra en la que habitamos y que tenemos que mantener. Es decir, ese esquema histórico no ha sido siempre beneficioso. Se puede luchar por los derechos humanos, por la justicia, etc., sin necesidad de presuponer ninguna concepción de la historia teleológica. Vamos a ver, por citarte a un filósofo de Derrida que tiene un texto que se llama Fuerza de Ley, que habla precisamente de la justicia, de la ley, él dice, vamos a ver, el ideal de la justicia es necesario, porque, o sea, para criticar a los corruptos, por ejemplo, ¿no? Tienes que tener una cierta idea de lo que es justo. Ahora bien, al mismo tiempo, es peligroso pensar que la justicia se puede encarnar en un determinado tipo de Estado o de ley, porque si fuera así, ya no podrías criticar ese Estado o esa ley o esa institución. Sería la realización ideal, que eso es lo que ha pasado precisamente en experiencias políticas pasadas. Tiene que haber necesariamente una distancia entre ese ideal regulador de la justicia y las instituciones políticas, sociales en las que vivimos. Pasa lo mismo con la democracia. Vamos a ver. La democracia, si tú la identificas con la democracia realmente existente ahora en España o en Estados Unidos y tal, pues te has cargado el concepto de democracia. Tienes que mantener la idea de que la democracia es una idea regulativa que no se identifica con las democracias realmente existentes. Porque eso es lo que te permite criticar las democracias realmente existentes como no democráticas. No sé si me explico. Es decir, es imprescindible esa distancia justamente para tener una instancia crítica que no se encarna nunca en ningún sitio, pero que es lo que te permite a ti mantener cierta distancia con respecto a tu propio tiempo, con respecto a tu propia sociedad, etc., ¿no? Si llega un político y dice, no, es que ya hemos llegado al final de la historia, es que esto es la democracia, y quien me critica a mí es un antisistema, un antidemócrata, ¿entiendes? Es que ese es el problema. Si identificamos un determinado estándar democrático con el final de la historia,
estamos perdidos. Luego, yo no veo conveniente asociar la defensa de determinados ideales políticos, jurídicos o éticos con un determinado estado de cosas existentes. Sí. Sí. Cómo coger la perspectiva, ¿no? Actual, yo creo que es un poco también, o sea, es una sugerencia mía. Yo creo que un poco es porque nos estamos ante un cambio climático, está claro, y eso nos está afectando muchísimo. Nos está superando la ciencia realmente. Entonces, es lo que no sabemos. Estamos intentando ir hacia lo desconocido, pero tampoco no sabemos muy bien qué nos va a dar. Porque o sea, el miedo que tenemos es que realmente termine desapareciendo la raza humana. Porque ya sabemos que hubo especies que desaparecieron, los dinosaurios, que eran animales súper fuertes, que no consiguieron superar el cambio climático en otras eras. Pues realmente yo creo que la perspectiva es esa, a tenernos que enfrentar pues, a pensar si nosotros vamos a seguir perviviendo en el sistema planeta Tierra o realmente vamos a desaparecer, porque los científicos lo ven como algo posible. Realmente en el 2050 no va a haber agua para tanta población, eso ya lo sabemos. ¿Qué va a pasar? Sí, vamos a ver, y voy a insistir porque vamos a ser malinterpretados. Cuando yo hablaba del giro topológico, no quería decir que nos olvidáramos del tiempo, de la historia en absoluto. Era una manera de cuestionar una determinada concepción teleológica del tiempo, no que nos olvidemos del tiempo de la historia, al contrario. Lo que ocurre hoy, con esto del cambio climático y con otras muchas cosas, es que vivimos en la más pura inmediatez. Vivimos bajo la ley del último instante. Es real únicamente lo que ha ocurrido aquí y ahora. Lo que ocurrió ayer ya no nos importa, lo que ocurra mañana tampoco. Vivimos en el más instantáneo presente. Ese es uno de los problemas que tenemos, que no tenemos perspectiva de dónde venimos y a dónde vamos. Yo defiendo que tenemos que tener perspectiva histórica, no solo en los temas climáticos, en general ecológicos, de lo que es nuestra relación con la biosfera terrestre, sino de la propia historia humana, ¿no? De la propia historia de nuestro país, de nuestras sociedades, ¿no? Necesitamos, y por eso decía que los políticos es que tienen una absoluta carencia de comprensión de la historia y de la complejidad de las sociedades humanas, ¿no? Entonces necesitamos esa perspectiva, claro que la necesitamos. Fijaos, hoy día, ¿cuál es la manera de, lo que se decía antes, alienar, ¿no?, a las masas de consumidores? La más exitosa, el cibermundo, el mundo virtual, los móviles, las redes sociales. Es decir, es una especie de nuevo cielo platónico. Vivimos en el cibermundo y nos olvidamos de que tenemos que comer, beber agua, respirar aire, de que somos seres de esta tierra, de que por mucho que vivamos en el cibermundo o creamos vivir en el cibermundo, vivimos en el mundo físico, planeta Tierra. Pero mientras vivimos en el cibermundo nos olvidamos, digamos, de, pues eso, por ejemplo, del agua. En 50 años hemos doblado el consumo de agua potable en el mundo. El agua potable en el mundo es constante. Por tanto, tenemos un serio problema. Pero eso ocurre como con otras muchas cosas. El problema para mí es que, por ejemplo, la gente joven, yo voy a las charlas a los institutos de allí en Murcia, y cuando hablamos de estas cosas, ellos me dicen, sí, eso es verdad, pero no hay alternativa. Y yo me quedo muy alarmado, porque claro, la gente más joven es justamente la gente que tiene por delante ese porvenir, ¿no?, y que deberían ser los más activos, digamos, para evitar que eso ocurra, ¿no? No hay alternativa. Eso es realmente un éxito de esta especie de ideología dominante en la que vivimos. No hay alternativa. Hay un filósofo estadounidense, Frederick Jameson, que se dedica a analizar el capitalismo y sus efectos culturales, se dedica a eso, dice:
es más fácil pensar el fin del mundo que el fin del capitalismo. Estamos pensando el fin del mundo en las películas todos los días, pero no, el fin del capitalismo no se puede pensar. Sí, mira, retomo la bandera de Miguel Ángel. Esto, entiendo que se está uniendo la idea de progreso a su componente teleológico, ¿no? El progreso es algo de carácter teleológico. Bien, si es así, puedo entenderlo, pero si no, me pregunto, por ejemplo, cuando hablamos de democracia en Grecia, por ejemplo, hablamos de democracia en Grecia, hablamos, por ejemplo, de, no sé, del liberalismo de Inglaterra después de la Revolución Gloriosa del 17, hablamos del sufragio censitario, hablamos de la democracia con voto femenino, hablamos de... Bien, ¿y entonces cómo le llamamos a esa evolución? A la evolución. ¿Esto no supone una evolución? Pregunto. No, no hay evolución. Vamos... no ha habido una evolución, quiero decir, ha habido saltos, avances, retrocesos, bueno, lo estamos viendo con el tema de los derechos de la mujer, o los derechos laborales, o los derechos sociales, es decir, no hay avances definitivos nunca en ningún sitio. Es que eso es una ilusión. Pero vamos, eso lo dijo Benjamin en los años 40 cuando llega el nazismo en Alemania. Dice, la socialdemocracia alemana, que había gobernado Alemania, el partido obrero, el partido de los trabajadores más grande del mundo, había llegado al final de la historia. Los socialistas habían llegado al poder y luego triunfa Hitler. ¿Cómo es posible? Y entonces Benjamin dice, no es un asombro filosófico, se refiere a Aristóteles, que decía que el asombro es el origen de la filosofía. Dice, no es un asombro filosófico el de los socialdemócratas alemanes cuando dicen cómo es posible que estas cosas pasen en el siglo XX. Dice, porque lo que les ocurre es que tienen una concepción de la historia que no solamente es errónea, sino que les ha impedido luchar contra el nazismo. Porque creían, dice Benjamin, que nadaban a favor de la corriente. Creían que la historia iba de suyo, que ya está, que no bastaba con organizar sindicatos y el desarrollo técnico y científico, que la historia por sí sola conduciría al socialismo. No hay, es decir, vamos, yo creo que esa es la experiencia, la lección, digamos, que deberíamos aprender del siglo XX. Que no hay nada ganado definitivamente y que es muy peligroso, es más, que es muy peligroso. Claro, cabe pensar que volverá el canibalismo, que volverán los derechos humanos, cabe pensar eso. No, están volviendo, vamos a ver. Vamos a ver, estamos sufriendo nuevas formas de esclavismo, hoy, de trabajo infantil, hoy, de inhumanidad, hoy. Vamos, eso lo dicen los informes de la ONU, de Amnistía Internacional. Estamos retrocediendo. Y al mismo tiempo conservamos la buena conciencia de que somos estupendos. Esa es la doble moral en la que estamos hoy instalados. Y los europeos se consideran muy civilizados y están cometiendo nuevas formas de racismo y de genocidio hoy. Por favor, las muertes que están ocurriendo son muertes provocadas por la política europea. Luego, es genocidio desde mi punto de vista. Y lo están cometiendo democracias autocomplacientes, que se autodenominan democracias. A mí me parece muy peligrosa la autocomplacencia, porque legitima cualquier barbarie. Y hoy se están cometiendo barbaries. Europa está cometiendo barbaries. Pero hay que decirlo, quiero decir, es que lo estamos viendo todos los días. Entonces, en fin, no necesitamos la idea de progreso para defender determinado... No solamente no la necesitamos, insisto, es peligrosa. Porque te lleva a creer que nadas a favor de la corriente, y no nadas a favor de la corriente.
El mal puede aparecer en cualquier lugar, en cualquier momento, donde menos te lo esperas, incluso dentro de tu propio corazón. Ayudando a mi compañero José Ramón, siendo cierto que con cada generación renace la barbarie y los educadores, que somos toda la tribu, no solo los profesionales, sino toda la tribu, tenemos que empeñarnos en que alcance, ya sé que no te gusta el concepto, pero está bien ese coloquio, cierto nivel civilizatorio. No termino yo tampoco de estar convencido de que tengamos que renunciar a la utilidad estratégica, táctica. Vámonos ya al plano moral. Un educador tiene que estar absolutamente convencido de que es posible un progreso moral del individuo. Olvidamos nuestra exposición de la historia, del individuo. Y que se puede profesor, yo soy profesor, soy padre. Vamos a ver, por supuesto, no educar es ayudar a un niño a que sea libre, adulto, autónomo, etc. Por supuesto. Primero, educar a un niño no es educar a la humanidad. Primero, es decir, cuidado, no pasemos de la educación o del crecimiento moral del individuo al crecimiento moral de la humanidad. Eso ya es un salto que no se puede hacer. Pero bueno, por supuesto que sí, pero bueno, también ocurren pues crisis, traumas, retrocesos en la vida de los individuos. Digamos, hay quiebras de la personalidad, digamos, por muchos motivos, y que se tienen que reconstruir las vidas, y, ¿no? Hay un psicólogo, psiquiatra, etcétera, muy conocido, no sé si os suena, que se llama Boris Cyrulnik, que este fue también judío, por cierto. Este hombre vivió, sus padres murieron en los campos de exterminio, etc. Entonces, claro, siempre se decía que los niños que habían sufrido violencia, malos tratos, violaciones, etc., de adultos se convertían en maltratadores, violadores, etc., ¿no? Que hay una especie de espiral de la violencia que quien ha sufrido violencia luego la replica, la reproduce, ¿no? Pues este hombre se dedicó a estudiar el contraargumento, es decir, bueno, ¿y qué pasa con los niños que sufren violencia, malos tratos, traumas y no reproducen la violencia? Y se dedicó a estudiar a esos niños. Y acuñó un concepto que es el de resiliencia, que ahora está muy de moda. Lo que dice él es que hay personas capaces de resiliencia, es decir, capaces de soportar. Es un concepto que viene de la física, ¿eh? Es como cuando un material hace un choque y tal, y vuelve a recuperar su forma, etc. Es decir, no se parte, no se pierde. La idea de que un carácter, digamos, que no se parte o no se quiebra a pesar de sufrir situaciones traumáticas o violencias, crueldades, etc. Y que es capaz de reconstruirse, no solo reconstruirse, sino son personas que luego son especialmente cuidadosas con los demás. Bueno, pues esto es posible, pero las trayectorias biográficas, pues bueno, vosotros lo veis, hay chicos que, digamos, que van mejorando con los años y otros que no. Y uno tiene varios hijos y unos pues, van por un camino y otros van por otro, es decir, y a lo mejor tú los has educado a los dos de la misma manera, ¿no? Por supuesto que ese ideal, digamos, de voy a llamarlo progreso, de mejora, de perfeccionamiento moral, me parece estupendo, vamos. Es más, hay una frase de Sánchez Ferlosio, que a mí me gusta mucho, que dice, hay solamente dos morales, la moral del perfeccionamiento y la moral del pedo, ¿no? Dice, la moral del perfeccionamiento es que uno se considera realmente imperfecto y con muchos defectos y quiere corregirse, y quiere mejorar, y quiere tal. Y dice, la moral del pedo es aquel que se gusta tanto a sí mismo que incluso sus peores olores, digamos, le parecen estupendos porque son suyos, ¿no? Bueno, pues yo creo en la moral del perfeccionamiento, como ideal, ¿no? Pero no trasladaría eso a una concepción de la historia, ¿sí?
No sé si hay una palabra más, estamos ya breve. Mi pregunta era acerca de, por ejemplo, la eventualidad que mueve el ser humano a llevar a cabo diversas acciones, incluso explotación, pese a tener conocimiento pues, de ciertas cosas, continuar por el mismo camino. ¿Eso a qué se debe? ¿Se debe a una carencia de la propia especie humana o...? ¿Por qué? No lo sé, eso es... Bueno, ahí ya es entrar... Vamos a ver, estas cosas que se suelen decir, los seres humanos... Esto lo decía ya esto... El cambio climático, sí, que se continúa por el mismo camino, o otras... Sí, lo que pasa es que es muy difícil ahí hablar en abstracto del ser humano, de la especie humana. Es decir, hay buenas personas y hay malas personas. Hay, digamos, actores sociales, políticos que hacen lo correcto y otros que hacen lo incorrecto. Hay gente que se mueve por dinero y hay que se meten... O sea, hay corruptos y hay gente que trabaja en una ONG. Quiero decir, el ser humano es muy diverso, ¿no? Es decir, lo que tenemos que procurar, como decía Kant, es que las instituciones sociales sean suficientemente buenas para que incluso los malos, digamos, no puedan destruir el mundo común. Es lo que decía Kant, ¿no? Es decir, incluso en un pueblo de demonios, ¿no? Crear instituciones que puedan sostenerse incluso en un pueblo de demonios, ¿no? Porque hay gente patoca, como decía.